Muy buenos días a todos los presentes en esta fría mañana que al parecer en varias regiones del país amaneció bien helado, pero estén bien acompañados ahí con un cafecito. Y bueno, darles la bienvenida nuevamente a este séptimo webinar Compite. Creemos que hoy se hace muy relevante tener herramientas y traspasar conocimiento de cómo cuestionar sus modelos de negocio, cómo adaptarse a esta nueva realidad y también cómo prepararse para la reactivación económica. En Compite acompañamos, asesoramos y entrenamos empresarios en diferentes temáticas de gestión. Buscamos llevar sus empresas a un segundo nivel y que puedan despersonalizar sus negocios, dado que en muchas ocasiones se encuentran absorbidos por el día a día. Y hoy más que nunca requieren tiempo para tomar decisiones con buena información y con diferentes miradas para no solo pasar esos meses duros, sino que también para prepararse en cómo salir adelante con la reactivación económica. Antes de presentar a nuestra expositora de hoy, que va a tocar el tema de relacionamiento y negociación bancaria, queremos darles algunas recomendaciones para este webinar. Va a tener una duración aproximada de 1 hora, donde vamos a ir contestando preguntas del chat que van a ir apareciendo durante la presentación, donde Gisela va a ir contestándolas a medida que van apareciendo. También vamos a dar un espacio de preguntas al final de la exposición. También vamos a enviarles al final la exposición que será grabada y la van a poder repetir obviamente en sus casas, así que también eso lo van a poder tener al final de este webinar. Otra recomendación importante, estén cerca de los routers, desconecten otros dispositivos para que puedan tener buena conexión. Y en caso de que no tengan una buena conexión, hay un botón que dice reconectar arriba de la plataforma para que vuelvan a ingresar y van a poder volver a tener una buena conexión para que puedan ver bien la presentación y tener buen audio. Al final también le agradecemos si pueden seguir contestando la encuesta de evaluación, que para nosotros nos sirve bastante para poder seguir. Ahí me dicen que no escuchan, si no escuchan, tienen que reconectar su audio. Ahí dejamos el mensaje. Y al final, nuevamente, vamos a tener una charla para responder preguntas y poder resolver dudas que hayan quedado de la exposición. Finalmente, presento a Gisela Kittel, que hoy es tutora senior de Compite y ya lleva más de 4 años trabajando conjunto con este gran equipo que hemos conformado a nivel nacional. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero, por lo tanto tiene mucho que comentar y decir respecto a este tema que vamos a tocar hoy. Fue exgerente zonal del Banco de Chile en Santiago y la Quinta Región, donde hoy está ubicada específicamente, y es docente y tutora senior de programas en Compite y consultora independiente. Ahí está su correo también, en el caso de que quieran escribirle personalmente, ya está muy abierta a poder responder preguntas especiales. Así que, sin más, dejo a Gisela Kittel para que pueda comenzar con su presentación. Así que espero puedan aprovecharlo al máximo y cualquier duda será respondida durante el transcurso y al final del webinar. Gracias, Gisela, y que te vaya muy bien. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan, verdad? Se escucha perfecto. Perfecto. Buenos días a todos. Efectivamente, un día muy frío, acá en Viña también, pero con un cafecito al lado lo podemos hacer un poquito más grato. Bueno, la idea del taller de hoy día es poderle traspasar un poquito a ustedes la experiencia desde el punto de vista del que trabajó dentro de la banca, ¿ya? Muchas veces como pymes no entendemos y de repente nos sentimos un poquito desilusionados del apoyo o de los trámites o de la información que nos pide el banco cuando le solicitamos apoyo. Entonces, lo que hoy día quiero un poco traspasarle es que lograrle que ustedes entiendan cómo funciona un banco, ¿ya? El conocer que los bancos efectivamente tienen una política y un riesgo crediticio que administrar y que también sepan cuáles son los aspectos cuantitativos y cualitativos que el banco va evaluando de cada uno de ustedes en la relación comercial. Nos vamos a detener más hoy día en los aspectos cualitativos, porque los aspectos cuantitativos
efectivamente se han estado tratando y se van a seguir tratando en los talleres que está dictando Pilar y Claudia. Entonces, para no repetirnos sobre lo mismo, yo me voy a enfocar más en la parte cualitativa, en lo cuantitativo lo voy a pasar rapidito, ¿ya? Y después, finalmente, quiero darles algunos tips que es importante que ustedes tengan claro de cuándo se están realizando en el banco, de las cosas que deben hacer y las cosas que no deben hacer. Si tienen preguntas, las van tirando por el chat. Yo tengo el chat activado, así que voy interrumpiendo cada cierto rato y les voy dando la respuesta. Así que no se nos quedan cosas sin contestar. Bueno, lo primero es entender qué es un banco, ¿ya? Y la verdad es que el banco o el sistema financiero no es ni más ni menos que un intermediario de recursos, ¿ya? Lo único que hace el banco es que capta recursos en el mercado, o sea, va a las personas o a los agentes económicos, privados o públicos, que les sobra plata, las toma y efectivamente las traspasa a aquellos agentes del mercado, privados o públicos, que necesitan recursos para financiar su actividad. Entonces, toma plata del mercado, traspasa plata en el mercado. ¿Cuál es el negocio del banco? Captar barato y colocar con un spread que compense el riesgo. Entonces, la utilidad del banco es el diferencial entre la tasa de captación y la de colocación, ¿ya? Pero en este proceso, ¿ya?, nunca tenemos que perder de vista que tenemos unos actores que son súper importantes, ¿ya?, y que son los inversionistas y los accionistas. El banco, uno dice, realmente dice, pucha, el banco que es amarrete, o el banco que efectivamente no me apoya. Siempre hay que tener presente que la plata que maneja el banco no son de él, son de un tercero. Y ese tercero es el inversionista. Y el inversionista obviamente entrega las platas al banco pensando que el banco va a hacer una buena administración y por lo tanto va a cuidar sus intereses. Y también tenemos que tener claro que el banco tiene dueños, ¿ya? Muchas veces asociamos a los bancos a los grandes dueños de ellos, pero nunca hay que perder de vista que detrás de los bancos también hay accionistas minoritarios, a los cuales igual tenemos que cuidarle la inversión que están o que hicieron en el banco. Entonces, llevándolo esto en términos de gráfico, lo que hace el banco es que efectivamente capta recursos, ¿ya? ¿Cuáles son los recursos que capta el banco? Los saldos vista, que los dejé con asterisco, porque ahí me voy a detener en ello, los ahorros, los depósitos a plazo, las cuentas de ahorro que pueden haber, y otro tipo de financiamientos que puede emitir el banco, ya sea a través de títulos de deuda o a través de su patrimonio. ¿Qué hace con estas platas que capta? Las coloca en los productos rotativos, líneas y tarjetas, en productos de corto plazo, que también lo dejé con asterisco porque voy a hacer una precisión, y en créditos de largo plazo, ¿ya? En los saldos vista, lo que estamos hablando son de todas aquellas platas que ustedes mantienen en sus cuentas corrientes en el banco. Y al banco le interesa muchísimo de que ustedes sean lo más recíprocos posibles en los saldos vista. ¿Por qué? Porque los saldos vistas son platas que al banco le significa cero costo. El banco no paga por los saldos en cuenta corriente. Por lo tanto, mientras más plata se financie vía saldos vista, mejor va a ser el costo de fondo que va a lograr generar para traspasarlo a los créditos. Y por eso es que efectivamente los bancos lo que tratan es de administrar la billetera del cliente. ¿Qué es lo que es administrar la billetera? Que si yo soy persona natural, ojalá que mi sueldo se abone directamente en la cuenta corriente de ese banco. Si ustedes son empresa, ojalá que las platas que ustedes reciben por Transbank, que debe ser la mayor cantidad de las transacciones que tienen en el caso de los que tienen venta por menor, efectivamente ingrese a la cuenta corriente. Ojalá que el pago de remuneraciones lo hagan a través de la cuenta corriente. Entonces, el banco privilegia mucho los saldos vista. Y esto es importante porque el banco rentabiliza al cliente de manera integral. Por lo tanto, cuando vamos a negociar una buena tasa de colocación, el banco echa una mirada de qué otros beneficios está recibiendo de este cliente. Y por el lado del corto plazo, también dejé un asterisco, porque aquí hay una diferenciación contable. Nosotros, desde el punto de vista contable financiero, decimos que una obligación de corto plazo o un crédito de corto plazo son aquellos que tienen vencimiento dentro del año. Lo que vimos en la clase pasada con Claudia, los pasivos circulantes.
Pero cuando hablamos en términos de créditos de banco, los bancos consideran que los créditos de corto plazo son créditos hasta 36 meses, 48 meses máximo. Créditos de largo plazo, créditos que van a plazos superiores y donde el banco, bajo su política financiera, efectivamente les va a pedir algún tipo de garantía adicional. Entonces, ¿qué es lo que evalúa el banco de ustedes cuando ustedes efectivamente van y piden un crédito? Evalúa la información tributario-contable, que se ha visto en detalle en los talleres anteriores con Pilar y con Claudia, y lo van a seguir desarrollando. Ve también cómo es el entorno interno, quedó pegado en la lámina, pero es el entorno interno del cliente y el entorno externo del cliente, ¿ya? O sea, cómo el cliente se está organizando, ¿ya? Cómo es la gestión que él tiene sobre su empresa y qué tan formal es la empresa, ¿ya? Y les van a hacer muchas preguntas, ¿ya? Preguntas que ustedes no se dan cuenta cuando están interaccionando con el banco, que se las están haciendo, porque dentro de esta conversación que ustedes tienen con su ejecutivo, con su agente, con su jefe de plataforma, o con el gerente zonal, o con el jefe de riesgo que lo está atendiendo, se genera una conversación donde el banco va sacando mucha información que para él es importante, ¿ya? Por un lado, para poder determinar que efectivamente poder empezar a determinar cuáles son los posibles negocios que va a tener a futuro con ese cliente, ¿ya? Y por otra parte, para ver qué tan formalizados están ustedes de manera interna. Y después vemos en entornos externos, qué está pasando en el mercado, qué está pasando a nivel de la economía, cómo afectan las políticas a cada una de las empresas en particular, ¿ya? Y a través de todo esto y de esta entrevista y de estas conversaciones que ustedes tienen con sus ejecutivos, efectivamente el banco determina la capacidad de gestión que ustedes pueden tener. Estamos pensando en un cliente nuevo que está recién empezando. A medida que van creciendo con el banco, efectivamente el banco ya empieza a conocer la capacidad de gestión que ustedes tienen. Pero en forma inicial es muy importante que cuando ustedes los visitan, el banco por primera vez y en cada una de las visitas posteriores se tienen que sacar la mejor foto posible. Porque en esa visita, que parece que es una visita de cortesía, donde efectivamente lo que ustedes muchas veces tratan de impresionar lo menos posible, sean los más austeros posibles en la recepción, ¿ya? Y estén muy alerta a lo que les están preguntando y lo que están respondiendo. Y ojalá que siempre puedan responder todo lo que el banco les pregunta. Porque si ustedes les hacen preguntas a las cuales ustedes no tienen respuesta, automáticamente se genera un signo de interrogación que dice, ojo, este cliente no está empoderado en lo que están haciendo. Los bancos se regulan por una ley general de bancos, ¿ya? Esa ley general de bancos lo que dice, entre otras muchas cosas, es que el banco tiene que mantener permanentemente evaluada la totalidad de la cartera de colocaciones, ¿ya? Y tiene que efectivamente realizar las provisiones necesarias para que, si efectivamente ese crédito no se recupere, no genere un daño patrimonial inmediato al banco. Entonces, lo que el banco busca es conocer a su cliente. En la medida que logra conocer a su cliente, él efectivamente puede aplicar un modelo de rating, que de ahí se los voy a explicar, efectivamente disminuir el riesgo y mejorar la calidad de la cartera, porque acuérdense siempre que si hay menos riesgo y hay mejor cartera, estamos asegurando los intereses del inversionista y del accionista. Nos permite hacer provisiones adecuadas y también nos permite prevenir el lavado de dinero. ¿Qué son las provisiones? Las provisiones son tan simples como una cuenta que el banco va cada vez que coloca plata de un cliente, de acuerdo a lo que han sido los comportamientos históricos, ¿ya?, de los tipos de clientes, ya hay información estadística. Entonces la super dice, ustedes clasifiquen sus clientes normales de la 1 a la 6. ¿Cómo se clasifican?
a través de un algoritmo que tiene cada uno de los bancos, ¿ya? Ustedes no conocen su clasificación, pero lo que sí está claro es que la clasificación, a medida que va descendiendo, va creciendo la probabilidad de incumplimiento. Entonces, si viene un cliente, llamémoslo que es top, extraordinario, tiene una probabilidad de incumplimiento de un 0,04%, un cliente que está al final del rango tiene una probabilidad de incumplimiento de un 10%. Y también la historia dice que un cliente que está en el último rango, cuando llega a incumplir, el banco tiene una pérdida de un 90% de lo que prestó. Entonces, al multiplicar ambos factores, da la pérdida esperada anual por ese cliente en particular. Les dejé anotado carteras subestándar, que son clientes que están complicados, ¿ya? Y que normalmente no se ven por las líneas comerciales y que van a comités que son bastante más complejos. ¿Qué es lo que define la Superbanco como un cliente A5? Y se los voy a leer textual, ¿ya? Y ustedes van a ver, van a decir, sí, yo la verdad es que entro ahí, ¿ya? Y después vamos a ver la definición de un A6, que tiene diferencias súper sutiles, y ustedes van a decir, sí, nosotros como pyme, la verdad es que somos A6. Por eso es que la Claudia, en el taller pasado, les decía, todas las pymes en general están cerca de las 6, algunas en el A5 y algunas por excepción en el A3, en el A4, ¿ya? ¿Qué es lo que es un cliente clasificado en A5? Es un deudor que tiene una buena calidad crediticia, la capacidad de pago de sus obligaciones financieras es adecuada o suficiente, pero es susceptible al cambio de las condiciones y circunstancias económicas adversas. La pregunta es, ¿ustedes son susceptibles a los cambios de circunstancias y condiciones económicas adversas? Sí. El deudor clasificado en esta categoría presenta fundamentos financieros y competitivos razonables, ¿ya? Por lo que su capacidad de pago es poco vulnerable a las fluctuaciones cíclicas de la economía o del mercado en que está participando. Sin embargo, aunque ha presentado una buena capacidad para generar flujos de caja para cubrir oportunamente sus obligaciones, bajo condiciones adversas podría presentar vulnerabilidades. Si ustedes lo llevan a cada uno de ustedes, yo creo que se sienten todos identificados con estas 5. Veamos lo que dice la Super, ¿ya? Que es un cliente A6. Dice que es un deudor que tiene una calidad crediticia suficiente. Su capacidad de pago podría deteriorarse ante condiciones económicas adversas. Pregunta para ustedes, ¿con condiciones económicas adversas la capacidad de pago de ustedes se deteriora? El deudor cuenta actualmente con cierta holgura en la capacidad para cumplir sus obligaciones, ¿ya? Pero esta es variable, o sea, si efectivamente se les echa a perder el negocio, van a tener problemas. El deudor clasificado en esta categoría presenta fundamentos financieros y competitivos razonables, pero su capacidad de pago presenta vulnerabilidades a las fluctuaciones cíclicas de la economía o de los mercados en que participa. Aunque ha mostrado capacidad para generar flujo de caja suficiente para cubrir sus compromisos, bajo condiciones adversas existe evidencia de debilidades ante condiciones restrictivas del entorno macroeconómico y sectorial. Si ustedes ven esas dos definiciones, efectivamente van a entender por qué en general están clasificados entre A6 y A5. Ahora, ¿cuál es la implicancia de tener una clasificación? Esa clasificación de alguna manera llega a determinar la tasa de financiamiento a la cual ustedes pueden optar. Y esto lo vieron en detalle con Claudia en algún taller anterior, por lo tanto no vamos a entrar en letra chica. Solamente vamos a decir que la tasa de interés, desde el punto de vista teórico, está compuesta por el costo de fondo del banco, más la provisión que tienen que hacer por la clasificación que ustedes tienen, más un spread. El spread es la ganancia que tiene el banco. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de, pongámonos hoy día, la tasa, hoy día el costo de fondo de un banco a un año es de un 0,10 mensual. Si van a trabajar con ustedes con un spread del 12% anual, implica que mensualmente les van a cobrar un 1% de spread, ¿ya? Y si efectivamente le agregamos a eso la provisión que tienen que hacer por ustedes, por la categoría que tiene, un cliente A5 podría optar hoy día con un spread de un 1% mensual, o sea que el banco será en el 1% todos los meses, a un 1,46. Y un cliente A6 efectivamente podría optar a una tasa del 1,85. Ahora, la buena noticia para ustedes es que si bien esa es la teoría, ¿ya? Efectivamente yo
Trabajé Banco Santander, trabajé Banco Chile, estuve todos mis años en la banca en ambos, y la verdad es que yo nunca vi un tarifado, ¿ya?, de créditos asociados a las categorías de riesgo. Las categorías, los tarifados de los bancos están separados entre grandes empresas, medianas empresas, pymes, y esas a la vez van de acuerdo al plazo y al monto, ¿ya? Por lo tanto, esto, si bien es la teoría, no se transmite no es tan así como que el cliente va con esto. Hay un poder de negociación de ustedes frente al banco, ¿ya?, que va asociado al nivel de actividad que ustedes tienen, al plazo del crédito y al monto. Y además, a todo este resto de productos que ustedes tienen con el banco. Si, tal como les dije al principio, ustedes tienen muchos saldos vistas en el banco, tienen las inversiones en el banco, hacen pagos de remuneraciones con el banco, tienen los seguros colectivos contratados con el banco, van a poder optar a una mejor tasa de que si efectivamente están solamente pidiendo el crédito y no están siendo recíprocos en la relación comercial. Este es un tema que es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya?, que es el lavado de dinero. A mí la Super me dice, tú tienes que conocer al cliente para ver si tu cliente efectivamente las operaciones que están haciendo van y conversan con su giro comercial o efectivamente, ¿ya?, estas actividades y este movimiento que está teniendo tu cliente en la cuenta corriente podría ser un indicador de que algo está pasando, ¿ya? ¿Qué es el lavado de dinero? La definición del lavado de dinero dice, el lavado de dinero lo que busca es ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad y control de dinero o de bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía formal activos de procedencia ilícita, dándole una apariencia de legalidad. Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito en base de lavado de dinero, pero no es lo único. El lavado de dinero también considera la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático, el terrorismo, entre otros delitos. Todas estas actividades son ganancias mal habidas y que crean un incentivo, ¿ya?, para tratar de legitimarlas e ingresarlas al sistema financiero. Entonces, está el delito, se generan platas que se blanquean, y de ahí viene la palabra lavado de activo, ¿ya?, de la palabra del lavado, dice, se meten a la lavadora, o sea, platas que eran sucias hoy día salen limpias. ¿Por qué? Porque logramos efectivamente ingresarlas en el sistema financiero. Y las etapas del lavado de dinero se las identificamos en tres. Primero es la colocación de la plata, o sea, tomar estas platas que son ilícitas y empezarlas a ingresar al sistema financiero. Generalmente se hace a través de las cuentas corrientes, ¿ya? Estas platas que son sucias se empiezan a depositar en las cuentas corrientes. Una vez que ingresan a las cuentas corrientes, lo que hacen los malos es efectivamente diversificarlas, o sea, empiezan a hacer muchas transferencias, ¿ya? Toman la plata de una cuenta, la transfieren a otra, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, vuelven y las empiezan a mezclar, de tal manera que ir borrando el rastro y el origen de dónde partió este movimiento. Y finalmente, una vez que las tienen súper distribuidas, son capaces de empezar a ingresarlas formalmente al sistema financiero. Porque si yo no las detecté y hay plata en una cuenta corriente, yo voy a tomar un depósito a plazo. Y un depósito a plazo ya es algo legítimo, ¿ya? O sea, está listo dentro de la economía real. Y yo con esas plata, una vez que no las pesquisé, que eran plata sucias, puedo comprar una propiedad, puedo formar una empresa, etc. Entonces los bancos, estamos todavía, yo trabajé 30 años en la banca, entonces todavía hablo como banco. Los bancos están obligados a estar alertas respecto a esto. Y lo que hacen es que efectivamente hay dos tipos de operaciones que tienen que reportar, ¿ya? ¿A quién? A la unidad de análisis financiero, ¿ya? Esta unidad pide que cada operación en efectivo sobre $10.000 debe ser informada a ellos, ¿ya? Por lo tanto, los malulos, como conocen esto, nunca van a depositar en efectivo en una cuenta corriente de $10.000 o el equivalente a $10.000. Todas las transacciones son de montos inferiores para no entrar en esto. Y un segundo reporte que pide efectivamente la unidad de análisis financiero que los bancos manden es cualquier información sospechosa.
¿Qué es lo que es una información sospechosa? Es una operación atípica del cliente. Yo informo a la unidad de análisis financiero, ¿ya? No estoy haciendo una denuncia, solamente estoy diciendo, ¿sabes qué? Este cliente tiene movimientos que no me calzan. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que los bancos monitorean el movimiento que hay detrás de sus cuentas corrientes. Y cada cierto tiempo el ejecutivo les va a decir, sé que necesito que me actualice la información. ¿Y por qué le está pidiendo que actualice información? Puede ser por un proceso de crédito normal, pero puede ser que al banco no le esté calzando las platas que están ingresando a la cuenta corriente con las ventas declaradas que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, cuando tengan cualquier operación que salga del giro comercial, informen al banco para que el banco esté al tanto de que por qué se está generando esas platas. Dijimos que el conocer al cliente permitía prevenir las acciones de lavado de dinero, permitía efectivamente mejorar la calidad de la cartera, del negocio de las provisiones, pero también dijimos que efectivamente permitía tener una política o una cartera de crédito más sana. Respecto a lo mismo, efectivamente el banco y cada banco tiene una política de crédito, ¿ya? Y en esa política de crédito, que está efectivamente aprobada por la alta dirección del banco, lo que hace es determinar, ¿ya?, cuáles van a ser los clientes con los cuales yo voy a trabajar, cuál es mi mercado objetivo, ¿ya? Voy a trabajar con banca de personas, voy a trabajar con banca empresa, voy a trabajar con las dos, voy a trabajar con grandes empresas, ¿ya? ¿Cuáles son los segmentos de mercado a los cuales yo voy a ir? Y en el mercado objetivo también está el sector, ¿ya? Yo como banco defino en qué sectores quiero operar, ¿ya? Y hay un sector que en general genera problemas en la banca, ¿ya?, que es el sector de construcción, ¿ya?, porque es un negocio distinto, ¿ya? Por lo tanto, el banco va a financiar, pero va a financiar con políticas de riesgo que son un poquito distintas al que iría una empresa productiva normal o una empresa comercializadora normal, ¿ya? Y va a definir parámetros de riesgo, ¿ya?, también, ¿ya? Parámetros de riesgo que en el fondo dice, ¿sabes qué? Yo a este cliente le podría financiar tantas veces las ventas, este cliente yo voy a aceptar que tenga hasta tal monto de deuda que su leverage sea, o sea, la relación entre patrimonio y deuda no sea, no sé, sea bajo 2 veces, o que efectivamente tenga una situación de liquidez adecuada, etcétera. Entonces el banco va definiendo en qué sectores trabaja, con qué tipo de empresa, bajo qué parámetros y qué colaterales, o sea, cuál es la política de garantías que va a tener frente a cada cliente. La política de garantías, y aquí hay un tema que es importante, es que la política de crédito de los bancos, y lo que a mí me tocó ver, ¿ya?, y trabajé en los 2 bancos más grandes de la plaza, o sea, en el fondo tengo la experiencia de más de casi el 50% del mercado financiero, es que los bancos siempre operan con el aval de los socios, ¿ya? Por política, los bancos piden el aval de los socios, ¿ya? El otro día la Claudia decía, traten de sacarse el aval. Sí, ok, traten de sacarse el aval, pero no es tan fácil. O sea, tienen que ir creciendo, tienen que ir negociando para lograr sacarse el aval. Porque lo que dice el banco es, si tú como empresario no estás dispuesto a avalar tu empresa, o sea, si tú no crees en tu empresa, ¿por qué yo como banco voy a tener que creer en ella y pasarte plata? Esa es la lógica que hay detrás. Y lo otro que es importante es que dentro de la política de crédito de los bancos, dicen que cuando los créditos ya pasan a ser de más de 5 o 6, o de más de 5 años, tienen que haber garantías reales. Garantías reales que se entienden como hipotecas o prendas. Y la verdad es que las prendas son un cacho, ¿ya? Las prendas no aportan mucho, ¿ya? Ahí básicamente estamos hablando de hipoteca, aunque las prendas existen y efectivamente se siguen constituyendo en el sistema. Entonces, ¿qué hace el banco? ¿Ya? El banco el que dice, yo tengo que mitigar a través de mi política de riesgo, tengo que mitigar efectivamente la posibilidad de impago, ¿ya? Tengo que, la probabilidad de incumplimiento de que no me paguen tiene que ser el mínimo posible. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tener que hacer acciones prejudiciales, ni acciones judiciales, y menos castigar una partida por no recuperación.
Si yo hoy día castigo un crédito de un cliente que le pasé 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y efectivamente yo con ese cliente, ¿ya?, estoy ganando un spread del 1%, implica que para compensar ese 1.000.000 de pesos que perdí, tengo que colocar 100 millones de pesos sin ganar ni uno. Entonces, para el banco, colocar el proceso crediticio del banco no termina en la colocación de la plata, sino que termina cuando yo recupero de manera normal las platas que yo coloqué. ¿Por qué? Porque además mi negocio como banco no es ejecutarle a los clientes, y menos ejecutarle las garantías. Y en eso además soy malo, no es mi expertise. Por lo tanto, no va a ganar ni el cliente, ni va a ganar el banco. ¿Ya? ¿Se puede patrimoniar el negocio, cambiar arriendo por hipoteca? Sí. A ver, cuando tus cifras financieras efectivamente te muestran, ¿ya?, que tú tienes hoy día, o sea, tú tienes flujos suficientes para pagar el arriendo, ¿ya?, tú podrías presentarle al banco, y habitualmente lo que tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir botando la plata en un arriendo, quiero tomar una propiedad, y esa propiedad efectivamente voy a sustituir el arriendo que actualmente, y de acuerdo a mis flujos, yo puedo pagar por un dividendo. Lo que sí hay que tener cuidado es que los bancos en banca empresa no financian el 100% de la propiedad. Te están financiando hoy día el 75% en general. ¿Ya? Y lo otro importante es que los bancos a las empresas, en créditos hipotecarios, no llegan a 20, 30 años como llegan con las personas naturales. Te van a llegar a 12 años en promedio. Por excepción, a 15. La norma, 12. Entonces tú vas a tener que tener el pie, que es el 25%, y además calcular que el dividendo, ya que estás pagando, o que tu capacidad de pago te permite pagar ese dividendo en 12 años. La María Cecilia preguntó, y parece que fue a raíz del tema de las tasas, del tema de las provisiones. Un cliente banca pyme debería trabajar con un spread del 1% mensual, ¿ya?, por el techo. Y un cliente pyme, porque el pyme, acuérdense que vamos entre las 2.400 y las 100.000 UF, o sea, hay una diferencia grande, ¿ya? Y una mediana empresa, efectivamente, podría trabajar sin ningún problema con un spread de un 6% anual, o sea, un 0,5% mensual. Obviamente que si hay garantías reales, ustedes tienen el sartén por el mango, no por el sartén por el mango, pero tienen un argumento fuerte para que el banco efectivamente trabaje con una tasa más baja, ¿ya? Los avales, la verdad es que sí y que no, ¿ya? Porque el aval hoy día tiene el patrimonio, mañana no lo tiene, ¿ya? Pero las garantías reales sí que te permiten efectivamente rebajar tasas. Ustedes como empresa tienen que efectivamente ir determinando, ¿ya?, cómo van a financiar su actividad. Y lo primero es que la actividad va a depender, el cómo la financian va a depender efectivamente de qué están financiando. ¿Están financiando capital de trabajo o están financiando inversiones en activos fijos o productivos de largo plazo? Esa es la primera pregunta que tienen que contestarse. Y la segunda es ver efectivamente qué opciones tienen de financiamiento, ¿ya? Porque las empresas, de acuerdo a su tamaño, pueden optar a créditos tipo subsidio, pueden financiarse con recursos propios, financiamiento bancario, financiamiento de proveedores, emisión de deudas, etc. A medida que ustedes van creciendo en el nivel de colocaciones, obviamente se les va abriendo el abanico, ¿ya?, de los instrumentos de deuda a los cuales pueden optar, ¿ya? Y en el caso de las pequeñas y medianas, de las pequeñas empresas, los instrumentos que habitualmente usamos es el FOGAPE, el FOGAIN y el leasing, ¿ya? Entonces, ¿ya?, la diferencia, la María Cecilia me pregunta por el leasing inmobiliario. El leasing inmobiliario no es más que un contrato donde efectivamente hay tres personas, el vendedor, el cliente y el banco, ¿ya? El banco le compra al vendedor la propiedad y en el mismo acto se la arrienda al cliente, ¿ya? Y eso le va a generar un arriendo por el periodo de leasing. Y que al término de ese periodo, el cliente puede ejercer la opción de compra para quedarse con la propiedad del bien. Mientras se está pagando el leasing, el dueño de la propiedad es el banco, ¿ya? Pero cuando efectivamente se ejerce la opción de compra, pasa a ser de la propiedad del cliente. A diferencia de un crédito hipotecario de fines generales, donde la propiedad la mantiene el cliente
y se la deja en garantía al banco y paga un dividendo. Entonces, me salía a leer las preguntas del chat. ¿Qué es lo que dice? Efectivamente, que las pequeñas y medianas empresas, la manera más fácil de financiarse es con los créditos FOGAPE y FOGAIN. Los FOGAPE y los FOGAIN son créditos que tienen garantías estatales, ¿ya? Está el Fondo FOGAPE de Pequeña Empresa, que hablamos de crédito FOGAPE, pero se llama Fondo de Garantía de Pequeña Empresa, o hablamos del crédito FOGAIN, que es el Fondo de Garantía de Inversión, que el banco lo que hace es que efectivamente postula estos fondos, se los traspasa a ustedes, y en caso de que ustedes no paguen, el banco tiene la posibilidad de ir por ventanilla y decir, después de hacer las acciones judiciales, decir, señores, a mi cliente no me pagó, yo tenía una garantía que ustedes me dieron, ya que puede ser un 70, un 80, un 60%, de acuerdo a una serie de parámetros, entonces, por lo menos ese riesgo lo tiene cubierto. Entonces, las pymes que efectivamente tienen poco patrimonio, ¿ya? Una manera atractiva de financiarlas y que puedan bancarizarse es a través de estos fondos que ponen a disposición el Estado. ¿Qué es lo que les pide el banco desde el punto de vista tributario financiero, de la información cuantitativa? Y aquí lo vamos a hacer súper rapidito. Les pide el balance para ver su situación financiera, ¿ya? Lo vieron en detalle en la clase pasada con la Claudia, ¿ya? Les pide, obviamente ese balance tiene asociado un estado de resultados. ¿Por qué? Porque les interesa ver la capacidad que ustedes tienen de generar recursos con el negocio que están realizando, ¿ya? Y a veces les pide que efectivamente les muestren a través de un flujo de cajas de que ustedes efectivamente necesitan plata, ¿ya? Y acuérdense siempre, y aquí en Compite ustedes deben estar súper aburridos con el tema, de que siempre les hemos insistido, las pymes no fracasan por estar en un mal negocio. Tienen un negocio que es rentable, fracasan porque no son capaces de administrar el flujo de caja que les permite llegar a ese resultado. Déjame ver, de Navale, consulta, ¿qué opinas de la tasa del 3% o poco más en los créditos COVID? No, lo que pasa, la tasa del 3% de los créditos COVID está compuesta por la tasa promedio mensual del Banco Central más, ¿ya?, 3 puntos y más 2,5 y eso te da 3 puntos. De ahí 3 puntos dividido por 12 te da 0,29. Eso es el costo de fondo. Piensa tú cuánto es el IPC. Compara la tasa nominal que tienes del crédito COVID con lo que sería un IPC normal. Te están pasando plata casi a una tasa real de 0 e inclusive negativa, ¿ya? Es una tasa muy, muy barata. Nunca más vas a volver a ver esas tasas en el mercado, ¿ya? Dice, miré una tasa del 3,6. ¿Puedo repactar y bajar la tasa? Ustedes siempre van a poder repactar sus tasas, ¿ya? Ustedes siempre van a poder, efectivamente, ir al banco y si el mercado tiene tasas más bajas en ese minuto, ustedes vitrinean, van al banco y dicen que tienen una mejor opción. Si el banco no les baja la tasa y no les reestructura el crédito en condiciones de mercado, ustedes tienen la posibilidad de ir a otro banco y pedir que les compren la deuda. ¿Qué realiza el banco con este balance y con este estado de resultados? Lo que hace es un análisis financiero, ¿ya? Y ese análisis financiero que realiza el banco, en el fondo, el banco hace 3 análisis. A través de los balances, ve el estado de usos y fuentes, o sea, de dónde sacó la plata esta empresa y en qué utilizó la plata esta empresa. No es lo mismo tomar un crédito en el banco, una fuente de recursos, ¿ya? El banco tomó un crédito y tuvo una fuente de recursos, y le invirtió en comprar una maquinaria, en eso, ese fue el uso de los recursos, a que efectivamente la empresa haya tomado el crédito, ¿ya?, una fuente de recursos, y los accionistas o los dueños hayan hecho retiros, y se hayan llevado la plata para la casa. Son usos totalmente distintos. Entonces, lo que siempre se está viendo es que efectivamente el uso y la fuente, de dónde salieron las platas en el ejercicio y en qué se utilizaron, ¿ya? La idea es que si las platas se levantaron de largo plazo, se inviertan en largo plazo. Y si efectivamente son de corto, se inviertan en corto. O sea, lo que no puede pasar es que ustedes tomen un crédito de corto plazo para comprar una propiedad, porque se van a empezar a desfasar y van a empezar a afectar su liquidez. Hace un análisis vertical para determinar efectivamente la estructura de su balance y ve los ratios, ¿ya? Los ratios que lo van a ver en detalle en el próximo taller, creo que con Claudio o con Pilar, o ya los vieron, donde ven la liquidez, ven la solvencia, ven efectivamente la eficiencia.
Entonces el banco identifica fuentes y usos de recursos y por otro lado ve cuál es la estructura del estado de resultados de ustedes. El balance de 8 columnas que ustedes efectivamente entregaron en su minuto al banco, que no dice nada, hay que clasificarlo y después de eso se hacen estos análisis. ¿Ya? Y una vez que están hechos, el banco lo que busca es entender qué pasó, ¿ya? O sea, el qué pasó me lo dan los números. ¿Ya? Lo importante es que ustedes logren entender por qué pasaron las variaciones, porque las respuestas las tienen ustedes, no las tiene el banco. ¿Ya? Entonces el banco les puede preguntar ¿por qué efectivamente se te echó a perder el margen bruto? ¿Por qué te subió tanto tu costo de venta? Ustedes tienen que saber qué fue lo que pasó. ¿Ya? Ustedes tienen que meterse en la información financiera de su empresa. Si ustedes no gestionan sobre la información financiera, ¿ya? Se van a encontrar siempre con leche derramada, ya no tienen nada más que hacer, porque no se dieron cuenta a tiempo de que su empresa podía estar teniendo problemas. Dice, un dato respecto al crédito COVID. En un principio el banco me estaba cobrando seguro de gravamen, en que no correspondía hasta que lo eliminaron. Eso demoró 2 semanas. Sí, eso es cierto. El crédito COVID no está, o sea, no exige que tenga efectivamente aval, el aval del socio y el seguro de gravamen. Pero aquí siempre hay que estar súper atento. A ver, la Pilar me pregunta, ¿efectivamente hace una diferencia entre el balance tributario y las normas IFRS? Lo que pasa es que en mi experiencia el 90% de las pymes tienen solamente balance tributario. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el banco no tiene acceso a un balance financiero. Lo que sí hace el banco es que hace un planchado de estado de situación. O sea, trata de alguna manera de ese balance complementarlo con un estado de situación. ¿Ya? ¿Y qué implica eso? Que ese estado de situación muestra los activos del cliente a valor real o de mercado, para no estar tan distorsionado con lo que es el balance tributario. ¿Ya? Pero efectivamente los clientes no entregan balance financiero. Ahora, por eso siempre es importante, yo les digo a los clientes, una cosa es el balance tributario, que es perfecto de contabilidad, servicio de impuestos internos, ok, y otra cosa es la situación real, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor deberían manejar los dos balances. Las pymes no lo manejan. Entonces, lo que hace el banco para compensar esa cosa es que efectivamente hace un planchado patrimonial al lado, o sea, valoriza los activos, los principales activos, identifica los principales pasivos y saca un patrimonio por diferencia. Seguimos. ¿Qué es lo que es importante? A ver, chiquillos, cuando el banco va, les va a preguntar muchas cosas, ¿ya? Pero le interesa saber si usted tiene una estrategia, tienen una visión, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes proyectan de su negocio? ¿Ya? Le interesa saber cómo lo están haciendo, quiere saber la experiencia que tienen en el giro, cuántos años llevan desarrollándolo, cómo empezaron, son primera, segunda, tercera generación. Hay un dicho por ahí que dice que la primera generación construye el negocio, la segunda lo consolida y la tercera se lo gasta. ¿Ya? Entonces, siempre es importante saber cómo empezaron, ¿ya? Si hay empresas relacionadas. Y aquí hay un concepto que es súper importante. Ustedes de repente dicen, pucha, el banco que me tramita, le pedí 5 millones de pesos y se demoró 10 días en contestarme, o una semana en contestarme. El banco trabaja con un concepto grupal, ¿ya? Cuando va a un comité de crédito, no van solamente los 5 millones de pesos que ustedes están pidiendo, más los 50 millones que tenían antes cursados. Va eso, más la deuda que tengan los socios, más las deudas que tengan las empresas relacionadas. Entonces, siempre hay un análisis grupal. ¿Por qué? Porque tú le puedes sacar plata a una empresa y metérsela a la otra. Por lo tanto, yo no saco nada con mirar una empresa que puede ser extraordinariamente buena en circunstancias que hay una empresa al lado de los mismos socios que están con problemas financieros. Porque lo más probable es que saquen plata a la empresa buena y le llevan a la mala. Entonces, lo que hace el banco es que mira siempre el consolidado grupo. ¿Ya? Y el análisis siempre va por consolidado grupo. ¿Ya? ¿Qué más les pregunta el banco? ¿Qué más quiere saber? Quiere saber quiénes son los socios, ¿ya? ¿Quiénes son los socios activos? ¿Ya? ¿Quiénes participan de la gestión? Porque ese socio, ¿ya? Yo tengo que determinar si es necesario tenerlo de aval o no tenerlo de aval. ¿Ya? Siempre está de aval, pero hay socios que yo no puedo dejar de pedirles el aval. ¿Por qué? Porque si esa persona fallece, el negocio se muere. ¿Por qué se muere? Porque efectivamente es el único que está metido en el día a día dentro del giro comercial. ¿Qué más les interesa saber al banco? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo está organizada la empresa? ¿Quién toma las decisiones? ¿Ya? ¿Efectivamente esta administración está calificada o no está calificada? ¿Ya? Si conocen el negocio y el entorno, lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Si es una empresa familiar, ¿existe continuidad de giro? ¿Por qué? Porque si existe continuidad de giro,
yo estoy más tranquila del punto de vista del riesgo de que esta empresa va a poder seguir funcionando si el socio principal fallece. Si no hay sucesión y no hay continuidad de giro por ese lado, yo tengo un riesgo mayor. Por lo tanto, voy a insistir en tener un aval para tener un seguro de gravamen. Si fallece el socio, opera seguro de gravamen, me pagan la deuda y se acabó el negocio. ¿Qué dice pues? Tengo el lunes, sí, la naturaleza. Que el Banco de Chile, para el crédito COVID, me obligó a tener como aval una persona natural que no es socia de la empresa para garantizar este crédito. ¿Es legal? A ver, la norma dice, y aquí un tema que es importante, el crédito COVID no dice que no va con el aval de los socios, lo que dice, no lo tiene como requisito, pero los requisitos de curso le pone el banco, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto es igual que tú me dices, oye, pero que el crédito COVID dice que yo puedo financiar hasta 3 meses de venta. Sí, ok, dice, pero el banco es el que define si te financia 3 meses y lo más probable es que te esté financiando uno, ¿ya? El que pone la letra chica efectivamente es el banco. El banco lo que tiene que respetar son los plazos, la tasa, el postergar sus créditos y el darte los 6 meses de gracia. Ahora, las condiciones formales del curso las define el banco. Después les va a evaluar la administración que ustedes tienen de la empresa, ¿ya? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cómo pagan incentivos? Efectivamente, ¿cómo pagan las remuneraciones? Porque al banco le interesa, en el largo plazo, después que ustedes se formalicen la relación comercial, lograr efectivamente administrarle la billetera del pago de las remuneraciones. Les voy a indagar sobre los clientes. La Claudia en el taller pasado decía, cuando les pregunten cuántos clientes tienen, digan muchos. Sí, porque el riesgo es distinto. Ahora, tampoco se trata de mentirle al banco, ¿ya? Pero sí que es cierto que si ustedes tienen ventas atomizadas, van a tener un riesgo distinto a que si efectivamente sus ventas están concentradas en uno o dos mandantes. Porque cuando ustedes efectivamente le prestan servicio, por decir algo, de seguridad a Cencosud, ¿ya? Y todo su negocio está asociado con Cencosud, se mandan una embarra con Cencosud y perdieron todas las salas de venta y se quedaron sin ingresos. Entonces, si ustedes trabajan para una constructora y esa constructora, efectivamente, se mandaron un embarrado con la constructora, no cumplieron, ¿ya? No van a tener nunca más una fuente de ingreso y levantar clientes nuevos es súper difícil, porque cuando ustedes se acostumbran a trabajar con un cliente, se ponen súper cómodos y reactivos, y cuando tienen que salir a buscar clientes, o no saben hacerlo, o el tiempo que necesitan para levantar clientes no es compatible con las obligaciones que tienen. Por lo tanto, siempre tienen que tratar de tener, efectivamente, las ventas diversificadas, ¿ya? Al cliente le interesa saber cómo venden, la política de venta. ¿Por qué le interesa la política de venta? Pues si ustedes dicen que venden a plazo, ¿ya? Efectivamente venden con pago, no sé, pues a 60 días los clientes, el banco dice, otro negocio más, puedo hacer un factoring. Yo puedo tomar esa factura, ¿ya? Le adelanto las platas al cliente y tengo un negocio adicional. Entonces, muchas de las preguntas que les están haciendo es para evaluar riesgo, pero también para evaluar negocios potenciales. Les van a preguntar de los proveedores, ¿ya? ¿Cuáles son los principales proveedores? ¿Tienen concentración con los proveedores? ¿Hay alguno que sea estratégico? ¿Cómo les pagan a los proveedores? ¿Por qué? Porque efectivamente, si ustedes tienen un solo proveedor, ¿ya? Tienen un riesgo mayor a si existen muchos proveedores alternativos en el mercado. Entonces, también ahí hay un riesgo que el banco le interesa. Y también les van a preguntar cómo le pagan a los proveedores, porque el banco también le interesa el negocio de hacer el pago a proveedores, porque eso implica que ustedes tienen que poner la plata de la cuenta corriente para hacer los traspasos y el banco en la pasadita gana saldos vistas. En los inventarios siempre les interesa saber, oye, ¿trabajan en el mercado nacional? En el mercado de importaciones, ¿ya? Efectivamente, los inventarios están asegurados o no están asegurados. Otro negocio potencial, ¿ya? ¿Qué política de stock tienen? ¿Qué hacen para que efectivamente los productos no haya quiebre? Dentro de los inventarios, ¿tienen productos obsoletos descontinuados? ¿Por qué? Porque si hay productos que están obsoletos descontinuados, yo debería sacarlos dentro del inventario para determinar el real patrimonio que tiene la empresa. De las instalaciones, al banco le interesa saber si son propias o no arrendadas, si están en garantía, o sea, tienen o no tienen gravámenes, ¿ya? Si tienen o no tienen seguro, otro negocio más. Si las propiedades no tienen seguro, el banco les va a ofrecer efectivamente darles el seguro para el bien raíz con el contenido, ¿ya? Y también le interesa saber
efectivamente cuáles son las barreras de entrada que existe al negocio de ustedes, que lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. En el financiamiento siempre les interesa saber con qué banco opera, el detalle de las deudas, si han tenido, qué líneas de crédito tienen aprobadas con los bancos, ¿ya? Y acá siempre es importante, dado el tema del financiamiento y dado que efectivamente realmente los bancos no son tan ágiles en la aprobación de los créditos, que ustedes se aseguren de tener una línea de libre disposición de capital de trabajo, cosa que ustedes van, firmen el pagaré y la plata se abona, ¿ya? Entonces siempre traten de tener una línea de capital de trabajo aprobada en el banco. Si la necesitan, lo ocupan. Si no, no. Y aquí no hay un tema de tasas, porque la tasa que le van a dar por ese crédito con cargo a la línea debería ser la misma tasa que van por un crédito puntual que ustedes vayan a pedir. Y finalmente también les interesa saber de la competencia de ustedes, ¿ya? ¿Quiénes son los principales actores en el mercado? ¿Ya? ¿Qué ventajas tienen ustedes frente a los competidores? ¿Y qué desventajas tienen ustedes frente a esos mismos competidores? ¿Qué preguntas aparecieron? ¿Tendrá referencia sobre el tipo de financiamiento que ofrece, donde entregan préstamos 224 meses sin pagar cuotas? ¿Solo se paga la totalidad del préstamo final de los meses acordados? No sé cómo funciona esa institución. Lo que sí te puedo decir es que si tú no pagas intereses, los intereses los vaya a pagar igual en algún minuto, ¿ya? A lo mejor efectivamente o sea, los intereses los vas a ir pagando o al principio o al final, ¿ya? Pero siempre vas a tener que pagar los intereses. Ahora, cuando tú pagas, cada vez que tú pagas capital, tú puedes, o sea, tú al banco le puedes hacer un plan de pago donde pagas puros intereses y al final la cuota de capital, que no les gusta mucho a los bancos, o efectivamente te dicen, mira, ¿sabes qué? Págame todo al final, ¿ya? Pero los intereses te los van a cobrar igual, ¿ya? Entonces, más que si efectivamente cuál es el tema, lo importante es qué tasa te están cobrando y ver si esa tasa que te están cobrando efectivamente es competitiva con lo que podéis encontrar hoy día en el mercado. Joaquín me pregunta, ¿qué condiciones son necesarias para cumplir el no poner aval a las operaciones? ¿Ya? La verdad es que es súper difícil sacarse el aval, ¿ya? Es súper difícil. Tiene que ser una empresa que tenga flujos propios, que efectivamente sea solvente desde el punto de vista patrimonial, que tenga muy buenos excedentes, que tenga un bajo endeudamiento, etc. Si tú, desde el punto de vista financiero, eres súper bueno, a lo mejor lograrás sacarte el aval, ¿ya? Si no, el aval te lo van a pedir, porque te van a decir que por último el aval es un tema simbólico. Es porque es el que tú creas o no creas en tu negocio. Mario Álvarez me pregunta de la línea COVID. Me dice, efectivamente, pedí una línea COVID, ya que cubierta los requerimientos le queda un poco, ¿ya? Y si puede tomar con esa plata el fondo mutuo de depósito a plazo. La respuesta es, tú no puedes tomar con el crédito COVID fondo mutuo de depósito a plazo, porque eso no es capital de trabajo. Pero tú sigues operando, tú sigues generando ventas. Por lo tanto, esas ventas, tú sí las puedes tomar en un depósito a plazo, ¿ya? O en un fondo mutuo, ¿ya? Que es casi lo mismo, ¿ya? Pero el punto de vista teórico no es igual. Entonces, lo que yo siempre les digo, vayan haciendo una carpeta del crédito COVID con todos los respaldos, todos los pagos de proveedores, remuneraciones, arriendos, gastos generales, toda la carpeta del crédito COVID, ¿ya? Independiente de la venta que vayan teniendo, ¿ya? Entonces, primero acotan que gastaron de los respaldos de lo que gastaron en el crédito COVID. Y las ventas que van generando por el negocio normal, la pueden destinar a otro tipo de cosas. Misma respuesta si me preguntan si pueden prepagar o no prepagar un crédito con el crédito COVID. El COVID no permite pago, ¿ya? Pero sí les permite, efectivamente, tomar, o sea, no les permite tomar este crédito COVID y aplicarlo a pago de deuda. Pero si tú acreditas que el crédito COVID lo ocupaste en capital de trabajo, los excedentes, o sea, las ventas que normalmente estás generando con tu flujo de caja que puede estar deteriorado, igual esas ventas tú las podrías empezar a juntar en otro instrumento y después pagar un crédito. No, Mario, el tema de las normas IFRS, después lo van a ver en detalle a medida que vayan viendo los talleres de financiamiento con Pilar y con Claudia. Pero efectivamente el balance financiero tiene criterios distintos, ¿ya?, al que tiene el crédito, el balance tributario, ¿ya? Entonces son maneras de hacerlas total y absolutamente distintas, ¿ya? Entonces, el que se tome valores, lo que busca la IFRS es que efectivamente la situación financiera del cliente sea lo más
real posible de acuerdo a las condiciones vigentes en el mercado. Pero no es así como decir que yo tomo todos mis activos, los valorizo a valor de mercado, le resto los pasivos y llego al patrimonio. ¿Ya? Es una manera parche, ¿ya? Con que efectivamente muchas veces se trata de llevar a la situación real del cliente desde el punto de vista de los bancos. Tengo 3 garantías en fines generales. ¿Las puedo ir levantando una a una a medida que voy pagando? Sí. Siempre y cuando tus garantías no tengan cláusula de garantía general. Generalmente los bancos lo que hacen es que toman la garantía, constituye garantía general, o sea, primero especifica el crédito hipotecario que tú tomaste y después de eso te constituye una segunda garantía general. Y la garantía general lo que cubre son las obligaciones actuales y futuras, directas e indirectas que tenga esa empresa. Entonces, tú siempre, si efectivamente vas pagando, puedes ir liberando. En la medida que no vayas comprometiendo con otro tipo de operaciones, efectivamente el crédito en sí. Crédito COVID y FOGAPE es lo mismo. A ver, es lo mismo. O sea, no, siempre el crédito FOGAPE siempre ha existido. ¿Ya? Siempre ha existido crédito FOGAPE y siempre se están licitando crédito FOGAPE y los bancos siempre tienen crédito FOGAPE. La diferencia del crédito COVID es que ese crédito FOGAPE en particular tiene condiciones especiales, ¿ya? De tasa, de plazo, de prepago, etcétera, ¿ya? Es un crédito de ayuda, por lo tanto, efectivamente, es un crédito mucho más benevolente que lo que es un FOGAPE normal, ¿ya? El FOGAPE existe, pero la tasa que tú accedes a un FOGAPE es más alta. Los plazos no necesariamente puede llegar a 48 meses. Entonces, en ese sentido, efectivamente, la línea FOGAPE COVID tiene condiciones especiales. El FOGAPE ha existido siempre. Ya, seguimos. Bueno, vimos la competencia. Entonces, con eso, es todo lo que ustedes tienen que saber de su empresa. Y ahora nos vamos a la parte externa. ¿Ya? Ustedes, todo lo que vimos es la parte organizacional interna de la empresa que el banco va a estar mirando. Pero aquí también es importante, y el banco va a evaluar, y ustedes, aunque el banco no lo evalúe, ustedes siempre tienen que estar súper alerta como clientes pymes, es a lo siguiente, siempre tienen que estar viendo cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Debilidades son cuando depende de mí solucionarlas. ¿Ya? Y cuáles son las oportunidades y las amenazas que me genera el mercado. Siempre hay que estar atento a lo que está pasando afuera, ¿ya? Porque hoy día mi negocio puede estar súper bien, pero mañana puede haber cambios externos que hacen que mi negocio hoy día no pueda seguir funcionando. Entonces, siempre, ¿ya? Y hay varios análisis, y aquí yo les voy a compartir 2 en términos generales, dice que efectivamente tú tienes que estar atento a qué es lo que es el modelo PESTA o el modelo PESTEL, ya que dice que efectivamente las empresas se pueden ver afectadas por los temas reglamentarios políticos, de política macroeconómica o de reglamentación gubernamental que afecta específicamente a esa empresa. Entonces, ustedes tienen que estar viendo qué está pasando desde el punto de vista de la legalidad y de las leyes que puedan el día de mañana tener un efecto a favor o en contra de su empresa. Si es a favor, es estupendo. Y si no se enteraron, no importa. Pero si efectivamente ese cambio puede afectar la generación de negocios futuros de la empresa, ustedes tienen que estar alerta, porque tienen que ver qué van a hacer para enfrentar esta amenaza. También tienen que saber cómo afectan las medidas económicas al negocio de ustedes. Para hacerlo gráfico, si ustedes efectivamente traen figuras Capo di Monti, ¿ya? Y las venden y estamos en un periodo recesivo, ¿a quién le van a vender el Capo di Monti? Son productos suntuarios, ¿ya? Pero si ustedes efectivamente lo que hacen es tener una panadería y venden pan, ¿ya? Es probable que sigan vendiendo pan. Aunque ustedes vieron, cosa que no se había visto nunca, que efectivamente hoy día se vende menos pan porque la gente está haciendo el pan en la casa. ¿Ya? Entonces, ante situaciones económicas, mientras más de primera necesidad es lo que ustedes comercializan, se van a ver un poco menos afectados, se van a ver afectados igual, pero menos de si efectivamente el que ustedes están comercializando es un producto prescindible. Hay que estar alerta a qué pasa, qué es lo que está pidiendo la sociedad, ¿ya? Cuáles son los cambios del comportamiento del consumidor, ¿ya? Hoy día, efectivamente, todo lo que es el tema en línea la lleva, ¿ya?
Por lo tanto, yo no puedo pensar que nunca más voy a mirar los medios digitales, nunca más voy a pensar en este tipo de alternativas, que es como hoy día yo me presento al mercado, porque el segmento y la sociedad hoy día está cambiando. Hoy día la sociedad también tiene cambios de hábitos de consumo, consume productos más sanos. Entonces, si yo no puedo insistir en seguir vendiendo papas fritas, digamos, chatarra, porque efectivamente en algún minuto, ¿ya? O le doy un valor agregado distinto, o efectivamente nadie más me va a comprar papas fritas porque efectivamente la sociedad va para productos más sanos. Hay que ver cómo afecta el tema tecnológico al desarrollo del negocio de ustedes. Y aquí hay un tema complejo, porque la tecnología genera eficiencia, ¿ya? Y muchas veces no tenemos los recursos para subirnos al carro de la tecnología, ¿ya? Pero siempre hay que ver cómo efectivamente me voy acoplando y qué nuevas tecnologías me permiten ser más eficiente. Y un tema súper importante en el último tiempo, ¿ya? ¿Cómo mi negocio afecta al medio ambiente? Hoy día, el cuidar el medio ambiente, el planeta en que vivimos, es un tema fundamental, ¿ya? Y tal como hay reglamentaciones ambientales que los pueden afectar a ustedes, también es importante que ustedes vayan desarrollando la conciencia ecológica. ¿Qué hago yo para aportar al medio ambiente? Porque esa es una tarea de todos y cada uno de nosotros. Y finalmente, ¿ya? Del punto de vista externo, es importante que ustedes tengan claro, ¿ya? Efectivamente, cómo se mueven en esto, ¿ya? Y dice que la situación del modelo de Porter, lo que dice que la situación competitiva de la empresa de ustedes va a estar determinada por 4 fuerzas, ¿ya? O 4 variables, ¿ya? El poder de negociación que tengan los clientes, el poder de negociación que tienen los proveedores, la posibilidad de entrada de nuevos competidores a donde ustedes están. Mientras más barreras de entrada tenga el negocio en el cual ustedes están, mejor protegidos van a estar. Si es muy fácil copiarles el negocio, van a estar más desprotegidos y van a tener mayor rivalidad. Y finalmente, el otro tema que hay que tener siempre claro es cuál es el producto sustituto a lo que yo comercializo, ¿ya? Si efectivamente existen múltiples alternativas de productos sustitutos, obviamente voy a estar más vulnerable desde el punto de vista de la competitividad. ¿Algún crédito adquirido del dueño para la empresa? El crédito FOGAPE siempre va a ser para la empresa. Me cambié el chat, chiquillo. Pamela me pregunta, ¿el crédito FOGAPE siempre se va a cursar para la empresa? O sea, una persona natural, aunque sea socio de la empresa, no puede tomar un crédito FOGAPE. El FOGAPE es solamente para personas jurídicas con giro comercial o personas naturales con giro comercial. Pero si el socio efectivamente es socio, ¿ya? Y no tiene el giro comercial, no lo puede tomar. Reitero consulta realizada por Graciela. ¿Cuál era? A ver. Graciela, el transporte de carga, ¿en qué riesgo se encuentra para el banco? No, el transporte de carga no. El transporte de carga pasa por riesgo. Mire, yo les voy a decir que en general, les dije, les nombré una, que es construcción y que de alguna manera agarra a todos los que son subcontratistas de construcción, ¿ya? O sea, el contratista y los subcontratistas inmobiliarios efectivamente entran a un negocio, a una evolución distinta. Y el otro sector que por la complejidad que tiene y por los conocimientos técnicos que requiere, también van a áreas de evaluación distintas, el negocio agrícola. Entonces, en general, esas dos áreas, los bancos las mantienen por líneas distintas. Cuando ustedes tienen un negocio común y corriente, que no es ni agrícola ni subcontratista de construcción, el comité normal, ¿ya? Ve todo el resto de las operaciones. Inclusive los agentes, los jefes de plataforma, los gerentes zonales también las ven. Pero cuando a mí me llega un proyecto, yo en mi tiempo antiguo, yo era gerente zonal, me llega un proyecto de una empresa productiva, bien, ok, yo lo evalúo, me parece, lo apruebo, ¿ya? Y ojo, que las líneas de aprobación siempre son por riesgo, pero siempre existe la posibilidad de apelar, ir al área comercial. Entonces, si a mí me llega un negocio que lo rechazó mi área de riesgo, y yo lo veía y me cuadraba, yo lo aprobaba. Pero si a mí me rechazaban un negocio, ¿ya? En el área agrícola, yo no podía evaluarlo porque yo no tengo los conocimientos técnicos del área agrícola. O sea, yo no sé el rendimiento por hectárea, no sé cuál es el periodo de maduración de los cultivos, no conozco el negocio. Entonces, como es un negocio súper específico, los bancos tienen áreas de riesgo especializadas en ese tipo de negocio.
pero el transporte de carga es común y corriente, o sea, en el fondo entra dentro de los giros que se atiende en general de manera normal. Después dice, ¿puedo tener más de un crédito COVID por banco? Tú puedes tener más de un crédito COVID por banco, lo que pasa es que si el banco ya te dio, ¿ya?, el monto, ya te definió el monto que te iba a dar. Entonces tú ya tomaste, por decir algo, en el banco BCI, lo que el banco BCI estaba dispuesto a aprobarte por ese crédito COVID. Entonces es muy difícil que ahora tú vayas y el BCI te diga, ya, ¿sabes quién va a pasar tu mes de venta? Te voy a pasar dos, ¿ya? Lo podrías hacer porque en el fondo el COVID lo que tiene de tope es que tú no puedes endeudarte en el sistema financiero en más de 3 veces de venta, ¿ya? Pero lo normal es que se haga que tú tomas un crédito, un pedacito en el Chile, un pedacito en el Santander, un pedacito en el BCI. Y entre todos, lo que hace el sistema es que valida que lo que ha ido cursando cada uno de los bancos no supere tus 3 meses de venta, ¿ya? Después dice, yo tenía un FOGAPE a tasa del 1 y ahora el FOGAPE COVID me lo ofrecieron al 0,29. Claro que sí, pues lo que te dije antes. El crédito FOGAPE ha existido siempre. Siempre existió un crédito FOGAPE. Y una tasa del 1 es una tasa razonable para un PYME, ¿ya? El crédito FOGAPE actual, asociado a la pandemia, es un crédito que tiene condiciones subsidiadas, entre comillas, y que donde el Estado efectivamente está exigiendo a las bancas hacer el esfuerzo de traspasar los recursos casi al costo de fondo, ¿ya? Entonces, el crédito COVID tiene tasas especiales, ¿ya?, que no se van a volver a repetir. Tengo cláusula de garantía general. Tengo entendido que se prohibió. No, la cláusula de garantía general no es que se haya prohibido, lo que pasa es que tú tienes que autorizar a constituirla. Antiguamente los bancos, ¿ya?, automáticamente era como parte del paquete, o sea, te daba el crédito, te ponía la garantía específica y te ponía la garantía general adicional. Hoy día, para constituir la garantía general, tú tienes que autorizar el que efectivamente te la constituya. El crédito COVID permite pagar algún crédito pedido por el aval para la empresa. La misma respuesta que les dije antes, el crédito COVID es solamente para financiar capital de trabajo, ¿ya? Ustedes efectivamente está excluido, ¿ya?, está excluido del crédito COVID el que efectivamente se paguen dividendos o retiros de utilidades para los socios. Si el socio pidió el crédito y se lo pasó a la empresa, para pagar su crédito va a tener que hacer un retiro, ¿ya? Y eso no lo puedes hacer, o sea, el COVID no te permite financiar retiro de los socios. Pero nuevamente lo mismo, si tú tienes súper bien acreditado el uso de tu crédito COVID, tú sigues generando venta y con esa otra venta que tú vas generando, efectivamente podrías devolverle la plata al socio. ¿Qué más preguntas tenemos? Sí, el crédito COVID permite explícitamente pagar deudas a proveedores. El crédito COVID lo puedes usar en pagar proveedores, en pagar gastos generales, arriendo, en pagar remuneraciones, en pagar inclusive, te permite deudas tributarias, pagarlas por ahí. Pero hoy día en realidad más que pagar deudas tributarias, yo les recomiendo ir a renegociar las deudas tributarias porque es más garantías y facilidades de las que hay hoy día para el tema tributario no van a haber el día de mañana. A ver, los créditos COVID no pueden superar los 3 meses de venta o más el endeudamiento que tengo en conjunto no puede superar los 3 meses. No, el crédito COVID, para tomar crédito COVID, te financia hasta 3 meses de venta. Eso es independiente del endeudamiento que tú tengas en el sistema financiero. Lo que pasa es que el banco, cuando vea que tú estás si es el caso, y estás sobreendeudado, no te va a aprobar 3 meses de venta, te va a aprobar menos. E inclusive podría no aprobarte. El crédito COVID dice que puedes pagar deudas tributarias. Ahora, entiendo, y ahí Mario Villalobos me hizo una pregunta que no me atrevo a contestártela abiertamente porque no sé si legalmente el finiquito se considera operación de capital de trabajo. De afuera me parece que sí, ¿ya? Pero me gustaría que le hiciera un doble clic a la respuesta. ¿Qué parámetros necesito? Cuando vean el taller,
los talleres que están viendo con Pilar y con, efectivamente, con Claudia. Básicamente, te lo voy a dar en términos gruesos. Tenéis que tener indicadores de liquidez sobre 1. ¿Ya? O sea, que tus activos circulantes te cubran tus pasivos circulantes. Deberías tener un leverage, ¿ya? O ¿cómo se llama? Una relación pasivo exigible a patrimonio, ¿ya? Tú no deberías tener comprometido tu patrimonio más de 2 veces. O sea, no deberías tener más de 2 veces deuda. Y este es un parámetro súper variable. Estoy siendo generosa desde el punto de vista del 2, porque en general, por lo menos mi experiencia en los 2 bancos en que trabajé, es que el leverage ya te empezáis a acercar al 2 y se empiezan como a espantar, o sea, hasta el 1,5 pasa viola, ¿ya? Pero normalmente las pymes tienen endeudamientos sobre el 2 y sobre el 2,5, ¿ya? Pero ahí efectivamente entran las garantías con que los bancos te prestan plata, o sea, si tienes ese nivel de leverage, te van a prestar con un crédito de tipo FOGAIN o FOGAPE para tener un resguardo del riesgo. Si un socio tiene un sueldo con imposiciones, ¿se puede pagar el crédito COVID como parte de la operación? No habla exactamente de sueldos de socio, habla de retiro, ¿ya? Pero yo creo, desde el punto de vista práctico, que te lo podrían objetar. En términos normales, ¿hasta cuántos meses venta financian los bancos? Depende de la política de cada banco, definitivamente. Ahora, una empresa grande le van a financiar mucho más meses de venta que una empresa chiquitita, digamos. O sea, no existe un parámetro que te diga 6 es una vez venta, ¿ya? O 2 meses de venta. Y también va a depender de la estructura de la deuda, cómo la estás tomando. ¿Qué pasa cuando quieres pedir dinero para el capital de trabajo para un proyecto nuevo, cambiando el rubro? Porque el rubro que tenías ha bajado. A cero, por ejemplo, el turismo. Es más difícil conseguirte capital de trabajo para un proyecto nuevo, porque efectivamente vas a tener que haber demostrado tu capacidad de gestión previa, ¿ya? Y vas a tener que sustentar súper bien el proyecto que estás presentando, ¿ya? En general a los bancos no les gusta mucho financiar proyectos nuevos, ¿ya? O sea, son un poco reacios, o sea, más es como pastelero tus pasteles, o sea, si tú sabías hacer pan, haz pan, digamos, pero no te pongáis a hacer mesa, ¿ya? Ahora, si efectivamente conocen tu capacidad empresarial y que efectivamente tienes capacidad de gestión y tienes hartos años de trabajo con ellos, etcétera, puede que efectivamente te apoyen. ¿Quién va a fiscalizar el uso de los recursos COVID? No está definido, ¿ya? Pero yo supongo que no va a ser el banco el que los valide, porque en definitiva hoy día para facilitar la operación, ustedes lo que hicieron fue firmar una declaración jurada donde decían que esas plata le iban a ocupar en capital de trabajo, ¿ya? Así que de hacerlo alguien va a ser, no sé, Servicio de Impuesto Interno o alguna entidad distinta. La carpeta de respaldo del crédito COVID es una exigencia que impone la ley. No existe exigencia de la ley. Lo único que dice la ley es que tú tienes que ocupar las platas en crédito COVID. O sea, las platas del crédito COVID en ciertos destinos, ¿ya? Lo que yo digo es que hagan una carpeta, porque yo no creo que lo vayan a auditar, ¿ya? Pero a lo mejor en algún minuto lo auditan, po. Y si lo auditan, más vale tener la carpeta en orden a empezar en ese minuto a improvisar. El Francisco Hernández me dice, si tengo un nuevo proyecto, ¿puedo comprar un activo con el crédito COVID? No, el crédito COVID dice estrictamente dentro de su reglamento que el destino es solo y exclusivamente para capital de trabajo. No pueden comprar activos fijos, salvo que, lo dice la misma ley de crédito COVID, que ese activo fijo sea esencial para que la empresa sea un reemplazo de un activo que actualmente tiene la empresa y que sea esencial para el funcionamiento de la empresa. ¿Qué cosas deben presentar al banco? Siempre los 2 últimos balances, las 2 últimas declaraciones de impuesto a la renta, un prebalance si es que tienen, los IVA del año anterior y el año en curso, el estado de situación de la empresa y del socio para lograr hacer tratar de llevar estos balances tributarios a una situación más comercial, el detalle de los activos, los deudores y los bancos, la evaluación del requerimiento de crédito. Cuando ustedes van al banco, no se queden con el plazo del banco. Ustedes al banco tienen que pedir el plazo que necesitan de acuerdo a su flujo de caja para pagar las operaciones. Es súper habitual
Que hay gente que dice, pues, pero es que ustedes me dieron 12 meses, ¿ya? Si tú no puedes pagar en 12 meses, no firmes un pagaré a 12 meses, po. O sea, efectivamente tienes que hacer ver al banco que tus flujos no te permiten, ¿ya? Pagar en 12 meses, pero sí podéis pagar en 15. Siempre es importante trabajar al menos con 2 bancos, ¿ya? Hoy día, con el tema del crédito COVID, se están dando cuenta de lo importante que es. Los que trabajan con un banco solamente se quedaron con lo que les aprobó ese banco y que no fueron los 3 meses de venta. Si hubiesen trabajado con 2 o 3 bancos, habríamos a lo mejor logrado levantar 3 meses de venta, abriendo la torta, digamos, en los bancos con que operan. Al banco siempre hay que tener una relación de confianza y hay que ser transparente con el banco. El banco se da cuenta una vez que ustedes no fueron transparentes y se acabó la confianza. Y como hay un dicho que dice por ahí, que la confianza se demora, porque se demora, ¿cómo dice? Una palma en crecer, y se demoró en lo que se demora el coco al caer, ¿ya? O sea, es una vez la confianza se construye en el largo plazo y la desconfianza queda para siempre. Acuérdense siempre que la visita es clave, ¿ya? Cuando ustedes los visita el banco, ¿ya? Tienen que le están sacando una foto y esa foto tiene que ser lo mejor posible, ¿ya? Y una foto donde siempre yo digo, a mí me aterraba cuando los clientes se me hacían los lindos en la visita, porque yo sabía que mientras más lindos se me trataban de hacer, peor iba a ser el resultado con el cliente riesgo que tenía al lado, ¿ya? Entonces, siempre súper concreto, súper empoderado, súper mostrando la capacidad y el conocimiento que ustedes tienen del mercado en que están operando, de la competencia y de su empresa. Siempre se deben anticipar a las necesidades de flujo a caja. Salir a pedir plata porque no tengo cómo pagar remuneraciones mañana es salir a pagar un incendio. Y apagar un incendio implica que si lo logro pagar, lo voy a pagar en condiciones de tasas súper altas. Que es distinto a si yo con el banco previamente ya he tomado las precauciones de negociar un crédito con él o con los bancos para tenerlo disponible en caso que lo necesitara. Es súper importante que ustedes conozcan su empresa. Tienen que entender los balances y sus contingencias, ¿ya? Y habitualmente lo que pasa con el empresario pyme es que uno le pregunta del balance y te dice no tengo idea porque eso lo ve el contador. Entonces, parte de lo que también nosotros trabajamos mucho como Compite es que en realidad ustedes tienen que tener un control, una herramienta de gestión sobre su negocio, porque si no, efectivamente se van a estrellar en algún minuto. ¿Ya? Tienen que tener una herramienta de gestión, independiente del balance tributario que le mandan al contador. Otra cosa importante, chiquillos, el ejecutivo no es el único vínculo en el banco. El ejecutivo es medular y es el conducto que ustedes tienen en el banco, ¿ya? Pero, lamentablemente, tenemos ejecutivos que son súper buenos y ejecutivos que son súper malos. Y eso, así es la selva del Señor nomás. Ahora, que los bancos siempre están trabajando en la calidad de servicio y en la exigencia, renovando a los ejecutivos para lograr este equilibrio de tener ejecutivos de las medias arriba, sí, pero siempre se pueden encontrar con que tengan un ejecutivo que sea un poco más enredado, que sea un poco más lento, que no sea resolutivo. Si tienen esa mala suerte, ¿ya? Efectivamente tienen la posibilidad de seguir los conductos regulares. ¿Cuáles son los conductos regulares? Ese ejecutivo tiene un jefe de plataforma. Y si no tiene un jefe de plataforma, hay un agente en la sucursal. Si el ejecutivo los tramita y no les da respuesta, vayan y conversen con el agente. Si la gente no toma el tema y no les da respuesta, vayan y conversen con el gerente zonal o el gerente regional. Y les aseguro que a ese nivel el tema se corta. Porque un gerente zonal, yo no podía permitirme que un cliente se fuera a Santiago a hablar con el gerente de sucursales diciendo que me había presentado el caso a mí que yo no le había dado una respuesta. La respuesta puede ser satisfactoria o insatisfactoria, pero la respuesta tiene que haber. ¿Ok? Así que siempre, si ustedes lo notan que lo están tramitando, no sean pasivos. Ustedes efectivamente tienen cómo ir sacándole nota que ese ejecutivo efectivamente se mueva. Y por eso también es importante que tenga más bancos. Porque si tiene un ejecutivo que efectivamente es medio flojito o efectivamente está un poquito sobrepasado y no los está pescando, ustedes van al ejecutivo del otro banco que es más rapidito, les cursa para allá y efectivamente el negocio se lo lleva al otro banco. Y lo otro, súper importante siempre, y aquí dejo un asterisco, es que las solicitudes de crédito deben ser consistentes con los flujos de retorno del negocio. ¿Y por qué dejé el asterisco? Porque esta presentación siempre ha sido así. Hoy día tiene un asterisco. Hoy día, si hay crédito COVID y lo pueden tomar, tómenlo. Así de simple. Si después no lo necesitan, lo pueden prepagar. No tiene costo de prepago, ¿ya?
Pero hoy día no pensemos en los flujos de retorno del negocio, porque no sabemos, estamos en una etapa totalmente de incertidumbre, ¿ya? No sabemos qué va a pasar con nuestros negocios mañana. Entonces, si están los créditos COVID, tómenlo, porque créditos tan baratos como eso no los van a tener. Entonces, peleen por sus créditos COVID, ¿ya? Y efectivamente, tómenlo, independientes de los flujos y de retorno que tengan pensado, y a lo mejor hoy día, porque hoy día estamos un poquito así, estamos tratando de levantar plata sin saber lo que va a pasar, ¿ya? Ahora, los créditos igual hay que pagarlos a la larga, sí, claro, igual hay que pagarlos, ¿ya? Pero si hoy día ustedes no toman el crédito COVID, con la baja de venta que tienen, van a estar quebrados mañana. Con esto a lo mejor van a quebrar igual, pero en 6 meses más. Ojalá y Dios quiera que el tema se mejore y efectivamente logremos repuntar. Después dice, ¿el crédito COVID puede ocuparse para pagar crédito de otro banco? Ya les di la respuesta. ¿Puedo apelar al banco que me rechace un crédito FOGAPE? Me dice que no califico. A ver, el banco va a ser que de acuerdo a la política del banco. Se supone que tú puedes pedirle al banco una respuesta por escrito, ¿ya? Yo no creo que avance mucho con esa respuesta. Yo creo que es una formalidad. La mala noticia para ti, Carolina, que te va a decir que efectivamente no cumple la política del banco de acuerdo a tal y tal criterio. Y va a quedar fuera. En todo caso, hay una página web que se llama, que es www.elijopyme.cl. ¿Ya? En esa página www.elijopyme.cl, y eso es a raíz de alguien que me preguntó algo de turismo, sale todas las herramientas que estaban y que están a disposición de las pymes, de apoyo a las pymes. Y entre ellas, efectivamente, hay varias cosas distintas. Hay varios subsidios que están funcionando, además de los financiamientos, ¿ya? Y dentro de los subsidios hay uno que se llama algo así como yo emprendo turismo, algo así, que son fondos concursables. Que alguien que está con problemas en turismo, a lo mejor vayan y entren y mírenlo. O sea, efectivamente, www.elijopyme.cl van a poder mirar todas las cosas que efectivamente hoy día ustedes podrían optar. Hay cosas que van a través del sistema financiero, hay otras que van a través de la Corfo y hay otras que son subsidios no reembolsables. Y esos subsidios no reembolsables en algunos casos llegan hasta 4 millones de pesos, que no deja de ser que te regalen 4 millones. Y en relación a lo que me decía alguien que no le habían contestado del crédito COVID, si ustedes ingresan a la página que se llama, hay una página que se llama www.fogape.cl, www.fogape.cl. Cuando ustedes ingresan a esa página, en la parte de arriba, en el diseño de la página, en la mano de arriba a la derecha, hay una parte que se llama reclamos, ¿ya? Ustedes ahí pueden entrar, hacen el reclamo y pueden pedir que formalmente el banco les conteste, ¿ya? Esa página del FOGAPE lo que hace es que se lo manda a la Comisión de Mercado Financiero, y la Comisión de Mercado Financiero, que es la que controla los bancos ahora, que era la antigua Superbanco, efectivamente obliga al banco a dar una respuesta. Pero te insisto, o sea, yo creo que la respuesta va a ser un mejorar, van a decir que no cumplís la política de riesgo de acuerdo a tal y tal parámetro, pero no vaya a lograr que efectivamente te pasen plata. ¿Qué dice? Hoy estamos súper pasados de la hora, me van a matar. En uno me dieron crédito COVID solo por la de servicio y en el otro banco solo por la agrícola. Pero bajo. ¿Qué hago? Ir al banco que te digo por la de servicio, le pedí por la agrícola, y el que te digo por la agrícola le pedí por la de servicio, no veo otra. Estoy revisando elijopyme.cl, hay hartas cosas interesantes ahí adentro. Necesito, se me separaron, estoy revisando, en uno me dieron un crédito, ¿qué más tenemos? Dice, necesito un crédito, dice Raúl. ¿Qué significa necesito un crédito? Ahora, les tengo una mala noticia. Si bien la mayoría de los bancos efectivamente tienen los créditos preaprobados, ¿ya? Tienen créditos cursados y créditos preaprobados, están súper colapsados. Están súper colapsados. Entonces, es importante que o sea, no se confíen, ¿ya?, en que efectivamente les van a aprobar un crédito COVID. Está súper difícil. En eso tengo que ser súper sincera. Está súper difícil, ¿ya? Y si vamos a los créditos COVID, en términos globales, así se adjudicaron las platas, ¿ya? Lo que me han preguntado por el crédito COVID. El Banco Santander se adjudicó el 36% de las platas del fondo, ¿ya? El Corbanca se adjudicó un 18%, el Chile un 15% y el Banco del Estado un 12%.
Así se adjudicaron las platas, así fue como los bancos fueron a licitar y se llevaron la plata para colocarla. ¿Cómo ha estado avanzando esto? ¿Ya? Efectivamente, si nos vamos por el lado de las operaciones cursadas, que es lo importante, el Chile ha cursado un 22% del monto total de operaciones con un 18% o sea, el 22% de las operaciones las ha cursado el Banco de Chile con un 18% del monto total de lo colocado hasta el día de hoy. El Banco del Estado ha cursado un 35% de las operaciones con un 9% del monto. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el Banco del Estado, si bien está cursando más que el resto de los bancos, está colocando créditos de montos mucho más pequeños o menos veces venta, o efectivamente está trabajando con un segmento de MIPE y no de PYME. ¿Ya? Porque efectivamente está cursando mucho más operaciones, pero efectivamente coloca la mitad de lo que están colocando los otros bancos. Y el Santander lleva colocado el 24% de las operaciones cursadas, esto es al día 22 de mayo, no había información más actualizada, con el 27% de los fondos. ¿Ya? ¿Cuál es la mala noticia? Que efectivamente en las solicitudes rechazadas, eso lo vamos a mirar por otro lado. Vamos a ver aquí a continuación. Cuando vemos por segmento, es lo que estábamos conversando. Las operaciones cursadas, efectivamente, el 85% de las operaciones cursadas hasta el minuto corresponden a micro y pequeña empresa. ¿Con cuánto? Con un 34% del monto cursado hasta la fecha. ¿Ya? Bien por las microempresas y las pequeñas empresas. ¿Dónde está el problema? Que efectivamente el 91% de las operaciones rechazadas también corresponden a micro y pequeña empresa. Pero no hay que agotar la esperanza, porque la otra noticia buena es que desde lo que está aprobado por cursar, ¿ya? Efectivamente, el 89% de las operaciones aprobadas por cursar corresponden a micros y pequeñas empresas y esas corresponden a otro 35% más del monto. Del total de los fondos adjudicados a las bancas con recursos FOGAPE COVID, ya se colocó el 55%, ¿ya? Eso ya está, digamos, ya está cursado, ¿ya? Efectivamente, si vamos a la tasa de utilización, ¿ya? Vemos que el Banco BCI ha colocado el 69% de lo que efectivamente le asignaron, el Banco Chile ha cursado un 67% del monto que le asignaron, y después sigue con un 54% el Banco Santander y un 52% el Banco Scotia, ¿ya? Y si vemos eso mismo a nivel de segmento, vemos que de lo que ya está cursado, efectivamente un 64% corresponde al monto, o sea, el monto utilizado sobre lo asignado al segmento. El 64% de los montos asignados a las MIPE está cursado, un 60% en las medianas empresas. O sea, efectivamente, aproximadamente un 62% de los fondos asignados ya están en manos de las pymes. Y ahí parece que estamos. ¿Tienen más preguntas, chiquillas? Muchas gracias, Gisela, por la exposición y bueno, aquí tenemos también un espacio para poder seguir contestando preguntas que quedaron ahí también en la cola. Una pregunta que salió al principio, Gisela, si puedes ahí, de acuerdo a tu experiencia, comentar respecto a la portabilidad bancaria que fue aprobada recientemente. Va a proyecto de ley. Ayer salió el presidente haciendo el anuncio. Efectivamente, lo que habla es que hoy día, cuando tú quieres traspasarte de banco, todavía no está la letra chica ni está la ley, así que no les puedo, después si quieren, para una próxima vez, me meto en el tema y se los expongo en otro taller. Pero hoy día, en realidad, sé tanto como ustedes, que efectivamente los créditos se van a poder traspasar de una institución a otra, con el solo hecho que ustedes vayan al banco que si quiere comprar la deuda, ustedes le dicen y ese banco hace todo el trámite ante la otra entidad para llevarse los créditos, ya sean las tarjetas, las líneas, los consumos y todas las cosas. Pero me pareció ayer escuchar que eso era para personas naturales. No me quedó claro que fuese más empresa. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas que también se repetía harto, y ahí tus recomendaciones, Gisela, es respecto a las empresas que tienen estados financieros auditados. ¿El banco los mira con mejores ojos o es lo mismo? No, hay balances auditados, el banco va a trabajar con los balances auditados.
Ya, es decir, tienen un puntito más por tener... Se lleva en el tema tributario. En ese caso se trabaja con balance financiero auditado. Perfecto. Paulo Águila preguntaba, ¿cuándo conviene un leasing o un crédito para activos fijos, un crédito distinto al leasing? ¿Cuáles son tus recomendaciones para esa pregunta? El leasing, del punto de vista práctico, tiene un beneficio en relación al crédito tradicional, y es que te permite rebajar, tirar a gasto dentro de tu estado de resultados el 100% de la cuota, capital más intereses. Por lo tanto, tú en el largo plazo te vas a ahorrar el impuesto sobre el monto del capital de ese crédito, ya pues estás tirando la cuota completa. El crédito comercial o cualquier otro tipo de crédito bancario para financiar activos, lo que te permite la ley es traspasar a gastos solo y exclusivamente los intereses asociados a la cuota. ¿Ya? Entonces el beneficio del leasing va por el lado tributario. ¿Ya? Ahora, el que lo tomes o no lo tomes, yo siempre digo, esa es una decisión de cada uno de los clientes. Yo tenía clientes que me decían, ¿sabes qué? Yo quiero ser dueño del bien. ¿Ya? No me importa el beneficio tributario, pero yo quiero ser el propietario del bien. Ok, en ese caso, cómpralo a nombre tuyo y efectivamente le pides un crédito comercial al banco. Si no te importa esa parte, entonces tómate el leasing, haces el beneficio tributario y después efectivamente lo incorporas a tu activo. Ahora, igual hay que tener cuidado con lo siguiente: si bien el leasing tiene el beneficio tributario de que tú tiras a gasto la cuota, ¿ya?, que vas pagando completa, implica que cuando tú haces la opción de compra, te vas a adjudicar el bien en un monto mucho más bajo de lo que es el valor de mercado. Por lo tanto, el día que tú quieras vender ese bien, vas a hacer una utilidad por venta de activos. Perfecto. Bueno, hacer solo un comentario respecto al webinar anterior que tuvimos con Claudia Burleme, que ahí se trabajaron y se presentaron el cómo sacar ciertos indicadores que el banco le gusta mirar para obviamente tener una mejor evaluación, armar un flujo de caja, entender el indicador de liquidez, y eso, si es que no lo vieron, si es que no pudieron participar, pídanos por correo el webinar que está grabado, que es un webinar bastante bueno para complementar este webinar de Gisela. Y adicionalmente también en Compite hoy día tenemos un programa de fundamentos financieros que está 100% dedicado a entender las finanzas del negocio, poder llevar a tener un balance clasificado y estados financieros que les permitan entender mejor los números de cómo hoy día opera su negocio. Ahí preguntan, ¿puedo vender mis casas a través de leasing para mostrar flujo a los bancos? Patricio Arriaga. Puedes hacer un leaseback, es una figura distinta. Lo que tú haces, efectivamente, cuando tú eres dueño del activo, ¿ya?, lo que tú puedes hacer es venderle tu activo al banco, ¿ya?, el banco te lo compra y tú generas plata líquida. Y después de eso tú empiezas a recomprar el activo que le vendiste al banco en cuota. ¿Ya? Eso es lo que se llama un leaseback en términos generales. Oye, ahora, Vladimir hizo un comentario súper importante. Como son varias charlas, ¿ya?, lo que tratamos de hacer es no tomar aristas distintas sobre diferentes temas, ¿ya?, pero siempre nos vamos como topando. Entonces, para entender y tener la continuidad, yo les recomiendo que vean todas las charlas anteriores, de tal manera que a medida que vayan saliendo charlas adicionales, ya estén sobre la marcha y estén al tanto de qué se habló antes. Porque si no, de repente, si se conectaron hoy día por primera vez, a lo mejor quedaron en el aire en un montón de temas. Pero eran temas que ya se habían tratado en profundidad antes. Así es. Ahí están escribiendo. Sí, pueden escribirnos a contacto@compite.cl o contactarnos por nuestras diferentes redes sociales, ya sea LinkedIn, Facebook, Instagram o nuestra página web, y pueden solicitarnos los links de los webinars anteriores. Y como les comentaba, también tenemos un programa 100% dedicado y 100% remoto de fundamentos financieros, que dura 3 meses y que es un programa bastante bueno para entender las finanzas y cómo poder obviamente conversar mejor con los distintos actores que tienen que ver con esto, con el contador, con los bancos y distintas personas que obviamente les importa mirar los números de su negocio para tomar mejores decisiones. Vladimir, perdón que te interrumpa, pero hay una pregunta que aparece y que me parece importante. Roberto Grau dice, ¿puedo vender una propiedad personal que está como aval de crédito bancario? ¿Ya? Si la garantía es personal, pero está en garantía, o sea, si la propiedad es personal, es tuya, pero está en garantía en el banco
por operaciones de la empresa, tú la vas a poder vender, pero la vas a poder vender, pero el banco te va a tener que dar el visto bueno al monto al cual la estás vendiendo y además cuánto de la plata que tú recibes te va a pedir el banco para aplicar a deudas y cuánto te va a entregar a ti. Y te podéis encontrar con que el banco te diga, mira, esta propiedad si la quieres vender, la podéis vender, no sé, te van a ir a la tasación que ellos tienen. Es decir, esta propiedad la podéis vender en 100 millones de pesos, pero esos 100 millones de pesos tú los recibes y me los aplicas a mí. ¿Ya? O sea, tú te quedas sin ninguno. Pero es un tema de negociación, pero va a depender de la situación tuya. Ya, ahí parece que estamos. Sí, oye, muchas gracias, bueno, a todos los asistentes. Ahí tenemos el link de evaluación para que puedan responder respecto a cómo vieron este webinar, cómo lo evalúan para seguir, obviamente, seguir mejorando para los próximos. Darles las gracias, Gisela, por todo el tiempo dedicado, para poder responder las preguntas, las inquietudes. Y bueno, cualquier duda adicional pueden escribirnos. El mail de Gisela también está en la presentación, que se las vamos a enviar luego que respondan la encuesta, y va a estar también el link para poder ver la grabación nuevamente si es que algo no les quedó claro. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, Gisela, te pasaste por el tiempo dedicado y también por todas las respuestas que diste. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien en cada uno de sus lugares a lo largo del país. Así es. Chao, chao. Un gusto. Chao a todos.